Fundación Emprender presenta el primer capítulo de su podcast, Lo que nadie te cuenta, con Vicente Wilson y Catalina Echavarri. Estimados, bienvenidos nuevamente a este programa, Lo que nadie te cuenta. Mi nombre es Vicente Wilson y nos acompaña Catalina Echavarri. ¿Cómo estás, Cata? Hola Vicente, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí en San Fernando. Está empezando ya a amanecer, está muy lindo el día. Veo el sol aquí entre los árboles. Qué rico, yo también acá desde el sur, en la previa a las vacaciones, así que también está ¿Dónde bien está ahí, nublado. Cata? Acá en Temuco, en la zona de Vilcún, un día bien nublado, pero se agradece también después de tantos calores. Eso es verdad. Sí. Cuéntanos Vicente, ¿qué tenemos preparado para hoy día? Tenemos un invitado muy interesante. Él es descendiente de una familia suiza que llegó hace ya como tercera generación acá en Chile. Es un empresario de una conocida empresa que se llama Max Uber, que se dedica, o se dedicaba más bien hace algún tiempo, a temas de impresión, fotocopias. Hoy día está en un proceso de revisión de su modelo de negocio, implementación de nuevas cosas. Es un aficionado, un poquito más que aficionado, casi profesional de la pesca. Eh, y además es director en Fundación Emprender, y hoy día está dedicado fuertemente al tema de sucesión familiar en pymes, porque él lo vivió. Su empresa Max Uber tiene 99 años de historia, y como te decía, él es ya la tercera generación en la familia. Y el nombre de nuestro invitado es Herbert Huber. ¿Te parece un buen Ay, invitado? ¿Lo hacemos entrar o no, Cata? o sea, pero qué entretenido, y más encima que sean la tercera generación, eso dice mucho. No todas las empresas logran llegar a la tercera generación de la empresa familiar. Así que Así es, así interesante, que... Y Herbert démosle está la en el desafío de llegar al año 100, así que bienvenida, hagamos entrar a Herbert. por supuesto. Ya, muy bien. Y bueno, en la presentación comentábamos que eres un pescador aficionado tirando para profesional. ¿Cuándo vuelves a los ríos ahí a hacer tu deporte? Bueno, este año estuve en el sur, en la Patagonia, en nuestra maravillosa Patagonia chilena, recomendable para todo el mundo que la vaya a conocer. Y espero poder ir al cierre de temporada en abril, si es que las condiciones lo permiten, la situación sanitaria del país y los tiempos que uno tiene para estas cosas también. Así que ojalá resulte. Perfecto, muy bien. Buenísimo. Bienvenido, Gerber, un gusto tenerte acá. Qué interesante el tema del que nos viene a hablar. Y para comenzar, me encantaría que nos cuentes qué es lo que nadie cuenta sobre las asociaciones familiares. Bueno, primero saludarte, Cata, un gusto de compartir contigo y con Vicente hoy día. Así es que, bueno, entremos en materia. La pregunta es bastante amplia, pero lo que yo puedo comentar en relación a mi experiencia y lo que he visto en otros casos, eh, es que primero trabajar en familia puede ser tremendamente gratificante. Y muchas veces se me ha preguntado más bien por lo complicado que pudiera llegar a ser. Yo lo prefiero plantear desde el otro punto de vista, desde un punto de vista más positivo. Trabajar en familia y desarrollar un negocio en familia puede ser tremendamente gratificante, incluso para la armonía familiar. Claro. El otro concepto que se asocia, que supuestamente empresas familiares no son profesionales. Se habla de empresas profesionales y algunos hablan en comparación con empresas familiares como que si no, como que no fueran profesionales. Y sí pueden ser muy profesionales y pueden ser muy exitosas, de hecho las hay. Sí. Y también hay algo que es importante considerar, que la empresa, el negocio, debiera tener un rol, un fin en sí mismo, porque hay trabajadores también involucrados, por ejemplo, clientes, proveedores, y no debiera verse como una caja pagadora para que la empresa se mantenga unida.
lo más probable es que eso pudiera terminar afectando el desarrollo de un negocio, y si se acaba el negocio, la armonía familiar posiblemente también. Entonces, esos equilibrios son importantes de reconocerlos como necesarios y promoverlos. Perfecto. Herbert, y desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de este tema? ¿Qué es lo más difícil de la sucesión en empresas familiares? Bueno, hay que reconocer que tratándose de la familia, hay una carga emocional siempre muy presente en el proceso de toma de decisiones para la empresa, para el negocio. Claro. Y dentro de esa emocionalidad hay un componente que es muy lógico, muy natural, es que muchas veces a los fundadores, ya sean fundadores o fundadoras, pueden ser empresarias mujeres que crean un negocio, les cuesta emplear el bastón en una posta. Hay que imaginarse esto una posta de, como en estas competencias de atletismo, ¿cierto? Donde uno le entrega el bastón al próximo, y esa posta a veces no funciona porque a los fundadores les cuesta reconocer que tienen que empezar a dar un paso al costado, que no tiene que ser violento ni inmediato, pero les cuesta, porque además hay que reconocer que, y es muy válido, que muchas veces se considera la empresa que se creó desde cero, con muchas complicaciones, es casi como un hijo, como una hija. Claro. Entonces, ese es un factor. El otro factor, que es quizás la contraposición, pensando en las dos generaciones, es que muchas veces, o a veces, los sucesores, hombres o mujeres, ¿cierto?, no tienen la suficiente preparación o no van acompañando en el proceso de sucesión su propia preparación, no solamente técnica, sino que también en términos de habilidades blandas, cultura organizacional. Entonces se producen los choques generacionales al interior de la empresa entre las dos generaciones. Los estilos de trabajo son distintos, obviamente. Pueden producir complejidades en la toma de decisiones de la empresa. Y también lo que hemos visto es que a veces la incorporación de los sucesores tiene un grado de improvisación alto, como que sorprende a veces, sorprende la organización. De repente aparece la hija a trabajar, ¿no es cierto?, y nadie supo que venía. Oye, toda la razón. Entonces ahí. Y ahí, Herbert, tú desde tu experiencia, ¿existe alguna fórmula, alguna forma de preparar a estas nuevas generaciones? Bueno, recetas mágicas no las hay, digamos, como de manual, pero sí hay experiencia en otras empresas, hay experiencia de corte más académico a nivel de estudios. Pero al final la preparación tiene que ver con que las partes entiendan que uno tiene que estar preparado técnicamente para poder llegar a administrar una empresa y tomar decisiones. Nadie nace siendo gerente, Claro. tampoco las nuevas generaciones. Por lo tanto, lo más recomendable, me imagino que en general debería ser que se parta con cargos de menor responsabilidad y se vaya creciendo a medida que se va aprendiendo del negocio y se va madurando en términos personales. Además de conocimientos técnicos, de administración de empresa, de los temas que tengan que ver con el negocio de la familia. Sí. Perfecto, Herbert. Oye, entonces un poco recapitulando, se entiende bastante que de alguna manera al momento de las sucesiones familiares, uno de los principales temas es que primero el fundador o el que está a cargo de la empresa en ese momento sienta como esta necesidad de hacerse cargo de la sucesión, que ya es como un hito en sí mismo. Y por otro lado, todos los temas relacionados más bien con la forma en cómo se relaciona la familia a través de la empresa, los choques generacionales, etcétera. Y ya yendo más bien como
como al interior de la empresa, en los ejes más ligados a la empresa como estructura, ¿cuáles dirías tú que son los temas que más se abordan o que más emergen en estos procesos de sucesión familiar, o que a ti te ha tocado ver en tu experiencia también como facilitador en Fundación Emprender, con distintas empresas que hoy día están en estos procesos de sucesión familiar? Bueno, hay una serie de temáticas, pero una muy importante es que la familia entienda que la empresa, para que trascienda, y ese es el sentido de una sucesión familiar, ¿cierto? Porque al entrar en un proceso así, que no es de corto plazo, no estamos hablando de que la sucesión se produce en un mes, 2 meses, 3 meses. Una sucesión familiar exitosa tiene una mirada de largo plazo. Yo lo plantearía en un término de años, en la cual él o la fundadora inician un proceso de salida y los sucesores entran a la empresa a prepararse para tomar el mando del negocio a medida que van madurando y conociendo los productos, clientes, etc. Y en ese proceso, para que sea ordenado, existen prácticas de sana administración o gobernanza o gobierno corporativo. Quizá gobierno corporativo suena muy de grandes empresas, pero a la escala de una pyme, como son las que vemos en Fundación o atendemos en Fundación Emprender, también pueden desarrollarse buenas prácticas de gobierno corporativo o gobernanza, de manera que el negocio se lleve en forma ordenada. Tiene que ver con instancias para tomar decisiones del negocio. Las vamos a tomar en el asado del domingo en la casa con los primos, los tíos, los abuelos, o le vamos a dar cierta formalidad en la empresa, con cierta frecuencia, ¿cierto? Vamos a tener planes de inversión, o porque a mí se me ocurrió que la máquina que encontré en Italia la voy a importar y la vamos a instalar. Entonces, prácticas de sana administración son importantes y hay vehículos para eso que se han desarrollado. Están los protocolos familiares, directorio o consejo familiar, que son instancias que tienen que dar cierto orden al tema. Ahora, eso tú estás en el fondo contándonos, Herbert, un poco desde la situación ideal, pero ¿qué es lo que sucede realmente desde tu experiencia? Quizás viendo como porcentualmente, oye, X cantidad de empresas en verdad lo hacen de esta manera, o qué sé yo, pensando que nosotros también muchas veces decimos que los chilenos dejamos las cosas para último minuto. ¿Es así también en la sucesión familiar? ¿Se ve que de repente las familias se encuentran con una necesidad de urgencia por algún accidente o por algún otro tema, digamos, la necesidad de hacer un proceso de sucesión familiar express, o se hace habitualmente un poco más a largo plazo, aquí como tú recomiendas? Yo diría que a largo plazo, organizadamente, planificadamente, no creo que sean muchos los casos. Yo diría que más espontáneo, a veces efectivamente está detonado por situaciones no sé, de enfermedad del sucesor o de una tragedia, digamos, donde ya en edades más avanzadas suceden cosas imprevistas y nada está preparado. Donde el fundador o la fundadora lo llevaban todo, ¿cierto? Que es lógico, porque es como hijo o hija, ¿cierto? Entonces, las cuentas bancarias, el vínculo con los clientes, los proveedores, prácticamente la empresa puede quedar en el aire, dependiendo de la organización que tenga, obviamente, ¿cierto? Si es un poquito más grande, tendrá algún personal de apoyo, digamos, o algún gerente, administrador. Pero lo más sano para que la sucesión tenga probabilidad de éxito en mediano plazo, para que trascienda, que es el deseo de la familia, especialmente de los fundadores, es que se aborde como un proceso planificado, consciente, no solamente intuitivo, espontáneo y detonado por situaciones imprevistas. Eso es bastante más complicado. Pensemos que puede haber hermanos o hermanas, ¿cierto? Entonces,
quién entra a la empresa, en qué condiciones entra a la empresa. ¿Entran dos, van a ser remunerados igual, porque son hermanos? ¿O le vamos a incorporar elementos técnicos, ¿cierto? En función de lo que son los mercados laborales, por ejemplo. Donde la improvisación o decisiones originadas en situaciones imprevistas afectan las probabilidades de éxito de un proceso de sucesión. Y por eso en la Fundación nosotros estamos planteando un programa que convoca a empresarios familiares para que entren en un proceso ordenado, planificado, conversado y con apoyo de especialistas también. Oye, Herbert, qué interesante lo que dices. Yo creo que como cultura, como bien decía Vicente, tendemos a más bien improvisar, a no pensar en el problema hasta que el problema se presenta. Así que esto que tú mencionas de la planificación lo encuentro muy, muy necesario. Y ahora que haces mención a este programa de sucesión familiar, cuéntanos en qué consiste y por qué es distinto a lo que ya hay en Chile. A ver, nosotros la Fundación lo consideramos distinto porque lo que hemos visto hasta ahora es que existen programas que tienen una cultura o una formato de corte un poquito más académico, con importantes consultores, profesores universitarios y especialistas, digamos, en ese sentido que hablan de estos temas en un auditorio con cierta cantidad de asistentes. Hoy día en la crisis sanitaria o de pandemia será por Zoom, posiblemente, pero el programa nuestro, Fundación Emprender, cambia un poquito el eje y lo que hace es convocar en grupos pequeños a empresarios familiares, ojalá papá, mamá, hijo, hija, en grupos pequeños de 8, 10, 12, todos interesados en sucesión familiar, para que se aborden estos temas y se aprenda de la experiencia entre ellos. Por lo tanto, es un formato mucho más horizontal, que viene articulado por un facilitador de la Fundación, que promueve la conversación entre pares, con todos ciertos empresarios, ya sean fundadores o sucesores, que están presentes alrededor de una mesa o del computador, en este caso, como Zoom, y abordan estos temas, las problemáticas que han visto ellos, cómo lo han resuelto, y se aprende muchísimo de la experiencia de los demás. Y el componente teórico, conceptual, siempre muy importante, la Fundación lo incorpora a través de expertos en distintas temáticas de sucesión que se incorporan a cada sesión del programa, que son entre 7 y 8 sesiones, de manera de complementar la información con temas relevantes como aspectos tributarios, patrimoniales, aspectos jurídicos, también gobierno corporativo, también temas como el manejo emocional de un proceso de sucesión, en el plano de las conversaciones difíciles, ¿cierto? Cómo hablo yo con mi hija, cómo le digo a mi papá que no me escucha, que sí me escucha, etc. Entonces, hay temas que están presentes en cada sesión que complementan las conversaciones de los presentes, que son todos empresarios y familiares. Y eso es un formato distinto, nuevo, como dije recién, horizontal, y con un foco de aprendizaje a partir de la experiencia de los demás. Es muy, muy interesante, le tenemos mucha... estamos muy entusiasmados con el programa, los consideramos muy, muy atractivo, realmente interesante. Oye, qué interesante, lo encuentro fascinante y no puedo parar de pensar en la cantidad de familias que conozco que en estos procesos han terminado peleados o con la destrucción de la marca, la empresa, y que ganas de que esto hubiese existido antes. Me ha tocado participar en programas, te diría que similares, pero con un foco mucho más teórico. Creo que lo que planteáis tú hoy día es algo más práctico, más acotado a lo que sucede realmente en cada una de estas empresas familiares. Y desde ahí, Herbert, ¿a quién le recomendáis que vaya a este programa? ¿Tiene que ir quien lidera la empresa hoy día con el nieto más chico? ¿Quiénes tienen que ir? Cuéntanos un poco qué es lo que veis tú ahí.
Ojalá, idealmente, y esa es la invitación que yo haría a las empresas familiares que están pensando en esto y les gustaría trascender, ¿cierto?, en el tiempo, es que vayan, que inscriban el programa fundadores y sucesores. Puede ser que la empresa la fundó la mamá, puede ser con el hijo o la hija que ya muestra interés o ha habido algunas conversaciones al interior de la familia por inclinación profesional de querer trabajar en familia. Y ojalá entonces ellos dos se puedan inscribir en el programa. Y si son dos los hijos, que se inscriban los tres. Lo que queremos hacer es separarlos en distintos grupos para que no estén en el mismo grupo representantes de la misma familia. Lo interesante ahí es que, como van a estar separados los familiares en distintos grupos, cada uno va a escuchar experiencias de otras empresas familiares, ya sea del punto de vista de los fundadores o de los sucesores, que van a estar en cada uno de los grupos mezclados, y por lo tanto van a aprender cosas que han hecho otros, aciertos o desaciertos. Probablemente se aprende más de los desaciertos, es lo que se comenta en general, ¿cierto? Uno aprende más de los fracasos que de los éxitos, de manera que se aumenta en forma sensible la conciencia sobre un proceso con planificación, con orden y con mirada de largo plazo. Por lo tanto, ojalá pudiera participar ambas generaciones en el programa, y si es solamente el fundador, perfecto, bienvenido, porque se va a enfrentar con realidades descritas por sucesores de otras empresas, no de su propio hijo o hija. Por lo tanto, la apertura a escuchar va liberado de la carga emocional, que significa este tema al interior de una familia, va a ser muy provechoso. Esa es nuestra visión. Y Claro, y me imagino... Perdón, Vicente, dale. No, dale, por favor, Cata, te interrumpí, no te preocupes, por favor. Ay, tengo tantas preguntas que me encantaría hacerle a Herbert, pero... Dale, dale. Ay, no, porque tenemos tan poco tiempo, te vamos a tener que invitar otro día de todas maneras. Oye, lo que estaba pensando es que un poco hemos comentado que somos muy buenos para la improvisación, planificamos poco, y poniéndome en el lugar de varias empresas familiares que conozco, yo me imagino que, oye, ya, vamos a un programa de asociación familiar para ordenar esto. Me imagino que no deben tener muy claro a quién llevar. ¿Hay alguna posibilidad que en el caso de que estas familias, estas empresas estén interesadas en formar parte del programa, que puedan contactarse con ustedes, con la fundación, y preguntar, de acuerdo a su situación particular, a quién llevar? Por supuesto, cosa de tomar contacto y conversamos la situación. Entiendo que ya hay una familia, ¿cierto?, que hizo una consulta al respecto, y sí, es importante también, como estos van a ser grupos pequeños, es muy útil poder tener una conversación telefónica por videoconferencia, por ejemplo, previamente, para conocernos un poquito antes de que parta el programa, y nosotros como fundación tengamos una mayor claridad del perfil de la empresa que se están inscribiendo. Así que, por mi parte, encantado, el contacto de la fundación está disponible, y quien quiera conversar sobre esto para entenderlo más en los detalles, aquí estamos para atender cualquier consulta. Ya, después te vamos a pedir tus datos, Herbert, y cómo pueden contactarse contigo, con la fundación, para hacer estas preguntas. Sí, y vamos a dejar Encantado. también abajo en la descripción del podcast el link para que se puedan conectar y todo el tema, y si se inscriben ahí, los van a llamar personalmente para tener una entrevista. Oye, Herbert, aquí el director del programa me está tirando las orejas porque ya nos pasamos el tiempo, pasó volando la entrevista. Sí. Pasó volando. Y como última pregunta de cierre, Herbert, desde tu experiencia, por lo que has vivido tú, por lo que has visto también en otras empresas, ¿cuáles serían los 3 consejos o tips que tú le darías a empresas familiares que estén enfrentándose hoy a un desafío de sucesión familiar?
Yo trabajo en una empresa familiar fundada por mi abuelo, ¿cierto? Y fui parte de un proceso de sucesión de la generación de mi tío, mi papá, con mi primo y yo, con acierto y desacierto, ¿no? Y viendo también otros casos un poco más de afuera, de empresas que forman parte de los programas en general, de otro tipo de programas de la Fundación Emprender, pero que son familiares. Más que consejo, yo lo que motivaría o invitaría a empresarios y empresas familiares es a reconocer de que es mejor hacer un proceso ordenado, con planificación, porque las probabilidades de conflictos importantes se reducen de forma importante. En ese sentido, es también siempre importante no olvidarse que la empresa tiene que ser llevada en forma adecuada, no puede ser un desorden, ¿cierto? Mezclar la plata, la empresa con las platas personales, ¿cierto? Enredar la contabilidad, enfrentarse con problemas tributarios, son todas complicaciones que afectan el desarrollo del negocio y obviamente una sucesión que está pensada en que la empresa aborde los próximos, no sé, 25 años de su trayectoria. Y el último punto, siempre reconocer de que las emociones van a existir, son válidas, hay que reconocerlas como parte del proceso y que no hay que tenerle temor a tratar ese componente dentro del proceso de sucesión. Y para lo cual también el programa nuestro en la Fundación Emprender aporta ideas, aporta especialistas que pueden ayudar a entender ese aspecto que es tan determinante. Oye, qué buen cierre ese, Ger, ¿verdad? Porque efectivamente ese es un tema que habitualmente suele sacarse del mundo de los negocios, pero está en el corazón generalmente, que es el tema de las emociones. Así es. Oye, muchas gracias, Catalina, Herbert, por la entrevista el día de hoy. Les deseo a los dos unas muy buenas vacaciones y Herbert, espero que te vaya muy bien también en tu pesca allá en la Patagonia. Así va a ser. Así que muchas gracias, Vicente, por la invitación. Muchas gracias a Catalina por la sesión de hoy día y que tengan una buena mañana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Herbert, fue un gusto, como siempre. Un abrazo grande a los dos. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Chao. Chao. Fundación Emprender presentó el primer capítulo de su podcast Lo que nadie te cuenta, un programa para empresarios.